how to have warm and enjoyable conversations. Esta noche vamos a hablar de cómo tener conversaciones calurosas y agradables. If we're going to use conversations to get to the gospel, Si vamos a usar nuestras conversaciones para llegar al Evangelio, then we want to learn how to be good conversationalists. entonces tenemos que aprender cómo ser buenos en la conversación. I'm going to cut to the end just a little bit. Yo voy a adelantarme un poquito. We're actually going to talk about the art of making friends. Vamos a hablar del arte de hacer amistad. So this is a skill. En verdad es una habilidad. It's something that all of us can get better at. Es algo en lo cual todos podemos mejorar. I've been teaching these truths for the last 6-7 years. He estado enseñando estas verdades durante los últimos 6 o 7 años. And every time I teach this session, I feel like I learn more. Y cada vez que yo mismo enseño, siento que yo estoy aprendiendo más. And the more I teach it, the more I try to practice it. Y cuanto más lo enseño, también siento que más intento practicarlo. And the more I practice it, I feel like the better I get at it. Y cuanto más practico, creo que me voy mejorando también. So you might want to turn in your book to page 37. Entonces quizás quieran buscar en sus libros, el libro verde, la página 37. I wonder what he calls it. Página 37 en sus libros. Is it the right page? Ah, good. Ujú. Yeah, that's interesting. So, what do I mean when I say a good conversation? Cuando yo digo una buena conversación, ¿a qué me refiero? At the end of the conversation, the person that you're talking with says, "That was pleasant. I'd like to do that again." La meta es, cuando termina la conversación, la otra persona diga, esto sí fue placentero, fue agradable, me gustaría repetirlo. They say that a conversation is kind of like an airplane flight. Dice que una conversación es más o menos como el vuelo de un avión. Anybody can fly the airplane once it's up in the air. Cualquier puede manejar un avión una vez que esté en el aire. Literally, about 2 months ago, Anna and I went on a plane ride in a private airplane. Hace como unos 2 meses atrás, mi esposa y yo subimos una avioneta chiquita, privada. The pilot was a friend of ours. El piloto es un amigo nuestro. And he asked us if we wanted to go up and see some of the mountains in Alaska. Y él preguntó si quisiéramos ver algunas de las montañas en Alaska. And I was sitting right next to the pilot. Y yo estaba sentado al costado del piloto. He said, "I've got to do something." Él dijo, yo tengo que hacer algo. And why don't you fly for a while? Y él dijo, ¿por qué no manejas tú? And I said, I don't know how. Y yo dije, yo no sé manejar avión. He said, "Just keep it straight and flat." Él dijo, manténlo recto y sin bajar ni subir. So I grabbed the handles of the plane and flew for about 5 minutes. Entonces yo agarré el timón, estuve volando como 5 minutos. All I really did was just hold the handles. Bueno, realmente solo agarré el timón, no hice nada más. But I kept us from crashing. Pero por lo menos nos estrellamos. And I proved the fact that anybody can fly an airplane once it's in the air. Y yo comprobé el dato de que cualquiera puede volar un avión una vez que esté en el aire. It's actually getting off the ground and back on the ground. That's the hard part. Lo difícil es subir, o es decir, despegar y aterrizar. Conversation is kind of the same way. En sí, la conversación es más o menos lo mismo. Getting off the ground in a conversation is part of the difficulty. Es decir, empezar la conversación o despegar es lo difícil. Anna has told you that she is an introvert. Ana les ha dicho que ella es introvertida. She's kind of quiet when it comes to conversations. Es un poco más callada.
maybe I should say she feels like being quiet when it comes to conversations. O quizás mejor diría que se siente que prefiere estar callada durante la conversación. She's learned how to have very, very good conversations. Ha aprendido a tener buenas conversaciones. And I actually believe that being introvert and extrovert is not what we're talking about tonight. Y la verdad es que yo no creo que aquí en la reunión se habla de extrovertido o introvertido. Eso no es el punto. Anybody can learn to be a good conversationalist. Cualquier puede aprender a tener buenas conversaciones. And so we want to learn how to do that. Queremos aprender a hacerlo nosotros. Let me ask you a question. A ver, déjame hacerles una pregunta. How many feel like you are well, let me say it this way. If we had an equation or a graph and we had introverted people on one side and we had extroverted people on the other side, how many of you would say, I probably am on the introverted side? Si tuviéramos una línea con extrovertidos y introvertidos en lados extremos, ¿cuántos dicen, yo creo que estoy un poco más al lado introvertido? ¿Saben qué es introvertido? Yeah. What we find is that most of the people we teach in our seminars find themselves on the introverted side of the equation. Lo interesante es que en nuestros talleres muchas de las personas son un poco más introvertidas. Maybe you get nervous when you get ready to talk to someone you don't know very well. Quizás te pones nervioso cuando te toca hablar con alguien que no conoces bien. And the beginning of that conversation is really the most important part. Y en sí, lo principio de la conversación es lo más importante. And I would suggest that you start thinking about what you're going to say the next time you get into a situation like that. Y yo sugiero que vayan pensando de antemano qué harás la próxima vez que tengas una conversación así. Because if you plan it ahead of time, it won't be as frightening the next time you get in that situation. Porque si lo planificas de antemano, ya no te va a dar temor en la próxima. And one of the things that will help you is if you learn to keep the conversation a little light, maybe even jovial at the first part of the conversation. Una de las cosas quizás que ayude es que en la primera parte de la primera conversación especialmente, que las cosas sean más superficiales, quizás más joviales para empezar. If you go too serious too fast, it gets a little strange. Si tú vas directo a algo bien serio, bien profundo, es como que se siente raro. And we've learned that if you can ask questions, the other person talks and you don't have to do it so much. Y lo que hemos aprendido es esto: si tú haces varias preguntas buenas, entonces la otra persona habla más y tú no tienes que hablar tanto. So when Anna and I first got married, Así que cuando nos casamos primero con Ana, we would go to church functions and we were going to a church we didn't know anybody. y a veces íbamos a funciones, a reuniones de la iglesia, iglesias desconocidas. And she would come home and tell me about the people that she met. Y ella venía a casa y me contaba de las personas con quien se había conocido. And because she was good at asking questions, she would say, "Oh, I met so and so. They are from such and such a place." Y ella decía, yo conocí a tal persona y es de tal lugar. And they work here and they like this, and she'd tell me all kinds of things about them. Y ellos trabajan aquí y les gusta ser así y son así. Y me contaba un montón de cosas acerca de estas personas. And then she would say, "I saw you talking to so and so. Y ella después me decía, y te vi hablando con fulano. Where is he from?" ¿De dónde es? "I don't know." No lo sé. "What does he do?" ¿Qué hace? "I don't know." No lo sé. "I can tell you what I told him." Yo te puedo decir lo que yo le dije a él. And we actually learned that she is a much better conversationalist than I am. Y aprendimos que ella es mucho mejor en la conversación que yo. And much of what I have written in my notes here, I have learned from her. Y mucho de lo que he escrito aquí en mis notas he aprendido de ella.
So if you're in a conversation and you don't know the person, Entonces, si estás en una conversación con un desconocido, you can ask them, where are you from? puedes preguntarle, ¿de dónde eres? What do you do? ¿Qué haces? What's your family background? Dame el contexto de tu familia. What are your hobbies? What do you like to do? ¿Cuáles son tus pasatiempos? ¿Qué te gusta hacer? And the real key is that you are showing them genuine interest and concern. Y la clave en todo es que tú muestras interés genuino en ellos. In fact, that is the key to being able to have enjoyable conversations. En sí es la clave para tener cualquier buena conversación. That you are genuinely interested and concerned for the person you're talking to. Que tienes interés y, digamos, preocupación o deseo de conocer verdaderamente a esta persona. We have found that when you're asking questions, you're looking for things that you have common interest in. Muchas veces cuando empezamos una conversación estamos buscando intereses en común. Those common interests kind of become the building blocks for a relationship. Y ese interés en común muchas veces crea la fundación de una relación. So let's talk about some practical ways to connect with people relationally. Entonces vamos a hablar de unas maneras prácticas de conectarse con las personas y amistades. Here's my first piece of advice, Aquí está el primer consejo. and that is to be observant. Es esto, que seas observador. About 35 years ago, a woman came to my church and told me that her husband was an atheist. Hace unos 35 años vino una mujer a la iglesia y me dijo que su esposo era ateo. She said, I'll be coming to church, but my husband won't because he's an atheist. Ella dijo, yo sí estaré asistiendo, pero mi esposo no porque él es ateo. When anyone came to my church, I always followed up by going to their house and visiting them. Cuando alguien viniera a la iglesia, yo siempre hacía seguimiento visitándole en su casa. So I went to Kathy's house, and her husband answered the door. Entonces fui a la casa de Katy y su esposo respondió a la puerta. And he said, oh, Kathy told me you went to church. Come in. Él respondió diciendo, Katy me dijo que se fue a la iglesia, pasa. And so she and Rob sat down with me in their home. Entonces ellos, Katy y Rob, se llama Roberto, se sentaron conmigo en su casa. And even though Rob was an atheist, he was very friendly. Y aunque Roberto era ateo, era muy amigable. And so I knew I needed to be able to connect with him. Y yo sabía que tenía que hacer algún tipo de conexión con él. And I didn't do this on purpose. No lo hice a propósito. I was actually just very nervous and looking for some way to find a connection with him. En verdad yo sentía muy nervioso y buscaba alguna manera de hacer una conexión con él. And they had a giant animal with horns on it, you know, a trophy elk on the wall right on top of me. Y ellos tenían encima de mí un trofeo de cazar. Era un tipo de reno inmenso con todos sus cachos. And so I looked up and I looked at Rob and I said, Rob, do you hunt? Entonces miré arriba y miré a Roberto y le pregunté, ¿te gusta cazar? And literally that was all it took. Y eso fue lo único que faltaba. Rob had to tell me where that big guy came from. Hoy él tuvo que contarme toda la historia de dónde salió ese inmenso animal. And then I told him the stories about all of the big guys that got away from me. Y después yo le conté las historias de todos los tremendos animales que se me escaparon. And we swapped hunting stories the rest of the evening. Y lo demás de la noche contamos historias de salir a cazar animales. And it became time that I needed to go home. Bueno, llegó la hora que yo tenía que ir a casa, But I had not talked to him about the Lord yet. pero no había hablado con él del evangelio. And I actually felt very guilty about that. Y yo sentía mal. And so I decided to give myself another chance. Entonces decidí darme otra oportunidad. And so I called Rob on the telephone a couple of days later. Entonces, pasado unos días, yo llamé a Roberto otra vez por teléfono. And I said, would you like to have lunch with me sometime? Y le pregunté, Roberto, ¿te gustaría almorzar conmigo alguna vez? And I don't know what Rob was thinking. Ahora, no sé qué estaba pensando Roberto. But I would like to think that he thought, oh, he's the guy that talked to me about hunting. Pero
yo creo, o quizás a lo mejor estaba pensando, ese es el hombre con quien hablaba del cazar animales. And I like that, and so I'll go with him. Y me gusta cazar animales y me gustó la conversación, entonces está bien, podemos almorzar. And so Rob and I went to have lunch together. Entonces Roberto y yo almorzamos juntos. This time we did talk about God. Esta vez sí hablamos de Dios. And of course, with Rob being an atheist, it took a little while. Por supuesto, como él siendo ateo, demoró un tiempo. And so we actually started having lunch together about once a month. Entonces empezamos a almorzar juntos más o menos una vez por mes. And we talked about all kinds of things. Y hablamos de todo temas. But the Lord was the center of our conversation each time. Pero Dios era el centro de la conversación cada vez. Rob had all kinds of questions. Roberto tenía muchas preguntas. And it took 2 years. Y demoró 2 años. But eventually, Rob put his faith in Jesus Christ as Savior. Pero con tiempo, Roberto confió en Jesucristo como Salvador. And I never forget what he said to me. Y nunca voy a olvidar lo que me dijo. He said, "Thank you so much for being patient with me, Él me dijo, muchas gracias por tener paciencia conmigo, so I could figure this out before you expected me to make a decision." para que yo pudiera entender y captar antes que me forzaras a hacer una decisión. Some people need more time than others. Algunas personas demorarán más que otros. And a relationship allows us that time. Y una amistad permite ese tiempo. I actually believe that rather than pushing people, it's important to draw them. Yo creo que en vez de empujar a las personas, es más importante atraerlos. And one of the ways is through enjoyable conversations. Y una de las maneras es tener conversaciones agradables. I had an opportunity to baptize Rob. Tuve el privilegio de bautizar a Roberto. He became a faithful member in our church. Llegó a ser un miembro fiel en la iglesia. And he's in heaven today. Y hoy está en el cielo. And all of that happened because I observed that he had an animal in his house. Y todo eso pasó porque yo observé la cabeza del animal en su casa. And used it as a connecting point. Y yo lo usé como un punto de conexión. So when you're having conversations, be observant. Entonces, cuando tienes conversaciones, seas observador. Sometimes I like to play what I call the age and stage game. A veces me gusta hacer un juego, yo lo llamo la edad y la etapa. So I can usually guess how old a person is by just looking at them. Yo normalmente puedo adivinar más o menos cuántos años tiene alguien mirándolo nomás. At least 5 years, give or take. Quizás dentro de 5 años más o menos, ¿verdad? Now, I don't ever do that out loud. Nunca lo hago en voz alta, por si acaso. That's not nice. Eso no es bueno. But once I figure out how old they are, Pero una vez que yo puedo discernir su edad, I start asking questions about the stage of life they're in. empiezo a hacer preguntas relacionadas con la etapa de vida en la cual se encuentra. So when I meet a 25-year-old, Entonces, si me encuentro con alguien de 25 años, I'm going to be asking different kinds of questions than I do to a 35-year-old. voy a hacerle otras preguntas de las que haría a alguien de 35 años. 25-year-old is just getting started in life. El de 25 años está empezando recién la vida. So I'm going to ask him where he went to school. Voy a preguntarle dónde estudió, I'm going to ask him what he studied. qué estudió. I'm going to ask him what career he is pursuing. Voy a preguntarle qué carrera está empezando. I'm nosy, so I'll probably ask him, is there a special somebody in your life? Yo soy un poco metiche, entonces quizás le pregunte, ¿y hay una persona especial en tu vida? But when I meet someone who's 35, Pero cuando me encuentro con alguien de 35 años, they are at a very different stage of life. es ya otra etapa completamente. They're usually in the midst of raising a family. Muchas veces ya están creando su familia, They're in the middle of their career. ya están en su carrera. And so I ask different questions. Entonces son otras preguntas. And that all happens just by being observant. Y todo esto sucede solo por ser observador. You can be observant about their body language. Tú puedes observar la posición de su cuerpo que comunican con su manera de ser. If they appear to be a little nervous, you can kind of be soothing and try to calm them down. Si parece que tiene nervios y está ansioso, puedes tratar de calmarlo con tu conversación. Sometimes they might appear to be lonely.
Quizás parece que se siente solo. or reserved. O quizás una persona tímida, And so we reservada. respond differently because we're observing these things. Entonces respondemos de manera distinta mientras que observamos. The key is that I'm focusing my attention on him and not his reaction to me. La clave es que estoy enfocado en él o ella y no en su reacción a mi persona. So we've talked about asking questions. Hemos hablado de hacer preguntas. I want to make sure that you know what I mean is that we're going to ask open-ended questions. Yo quiero que se aseguren a entender qué quiere decir cuando hablamos de hacer preguntas abiertas. See, if you ask the wrong kind of questions, you can actually hurt a conversation. Si tú haces las preguntas equivocadas, puedes dañar la conversación. So let me show you how to kill a conversation. A ver, déjame enseñarles cómo matar una conversación. Are you new to the area? ¿Tú eres nuevo aquí? Yes. Sí. Are you? Do you like it here? ¿Te gusta aquí? No. No. And the reason that kills a conversation La razón que esto mata la conversación. is because I'm asking questions that can be answered with one syllable. Estoy haciendo preguntas que se pueden responder con una sola sílaba. And it's not really generating a conversation. Y no estoy creando una conversación. It's creating a lot of awkward pauses. Estoy generando pausas raras. And so I've also let the conversation go negative. También he permitido que la conversación vuelva negativa. So I'm going to ask questions that allow the person to tell me something about themselves. Entonces voy a hacer preguntas que permiten que la persona me cuente de sí mismo. And I'm going to aim those questions at things that will be positive. Y voy a tratar de dirigir las preguntas hacia cosas positivas. Because that's going to make the conversation more enjoyable. Porque hará que la conversación sea más agradable. So instead of saying, are you new here? I will say, where are you from? Entonces, en vez de preguntarle, ¿estás recién aquí? Le preguntaría quizás, ¿de dónde vienes? And I'm going to say, what have you found about the area that you like so far? Quizás le pregunte, ¿y qué de la zona aquí te gusta? ¿Qué has encontrado? You see, he's telling me something about himself, what he likes, what he doesn't like. ¿Ves? Me está contando cosas que le gusta o quizás no le gusta. And I'm getting able to know the real person. Y estoy llegando a conocer la persona. And eventually, we want to lead those conversations so that the conversation goes deeper. Entonces queremos guiar la conversación con calma a que se profundice. I would urge you to study the conversations of Jesus from the Bible. Te animo a estudiar las conversaciones de Jesucristo en la Biblia. Number one, you'll find that he was a very good conversationalist. En primer lugar, verás que era muy bueno en la conversación. But number two, you will find that he always took the conversations deeper. Pero en segundo lugar, verás que siempre hacía profundizar la conversación. So how do we do that? ¿Cómo lo hacemos? We ask deeper and deeper questions. Hacemos preguntas más profundas. So once we find out where they're from and what they do, Entonces, una vez que sepamos de dónde son o qué hacen, then we're going to ask a question, so what brought you and your family to this area? quizás preguntamos después, ¿y qué es lo que te trajo a ti, a tu familia, a esta zona? We're starting to figure out what's making their life work. Estamos llegando a entender qué es lo que le importa en la vida. And eventually we can say, well, how do you feel about your move? Quizás después podemos preguntarle, ¿y cómo te sientes acerca de tu mudanza aquí? Now we're talking about what's going on inside here. Ahora estamos hablando de lo que adentro. You see, if we will think in terms of taking conversations from surface down to soul level, Tenemos que pensar en las conversaciones de esta manera, de llevarlos a la superficie hasta el nivel de alma. you can't go too serious too fast. No puedes ponerte en serio muy rápido. But if you leave a conversation at surface conversation, it's not going to be warm and enjoyable. Pero si tú dejas la conversación en lo superficial nomás, no va a ser caluroso y agradable. And so just think about it this way. A ver, piénsalo así. If we're having a
surface conversation. Si nosotros estamos en una conversación superficial nomás, I have a hard time getting that conversation to the gospel. es difícil dirigir esta conversación al Evangelio. And so you and I had conversations tonight when you came in. Tú y yo hemos tenido conversaciones cuando entraron. And my Spanish is very limited. Y mi español es muy limitado. Buenas noches. ¿Cómo estás? Mucho frío. That's all I can say. Ya, eso es todo. And now suppose that my Spanish is better than it is. Supongamos que mi español es mucho mejor. And we're talking about how cold it is. Y estamos hablando del frío aquí. And I say, boy, it's really cold out here. Do you know for sure you're on your way to heaven? Y yo te digo, wow, sí hace frío, ¿no? ¿Estás seguro que vas a ir al cielo? If you're asking me how to get from a surface conversation to the gospel, I'm going to have to tell you, I don't know that I know. Si tú me preguntes cómo dirigir una conversación superficial al Evangelio, tendría que decir no sé. But I am learning how to take conversations deeper. Pero sí estoy aprendiendo cómo profundizar las conversaciones. And when a person starts talking to me about something that is going wrong in their heart, Y cuando una persona empieza a contarme lo que pasa, lo que está mal, quizás se siente mal en algo en su corazón, it's very easy for me to say, you know, it's my relationship with God that helps me with that. es muy fácil que yo diga, ¿sabes qué? Es mi relación con Dios que me ayuda a mí cuando siento así. How would you describe your relationship with God? ¿Cómo describirías tu relación con Dios? Do you see that? ¿Ya? ¿Se ve? It's actually quite easy once we've taken the conversation deeper. Es muy fácil una vez que hemos llevado la conversación más profundo. And so there are 5 basic needs that every heart experiences. Hay 5 necesidades que cada corazón experimenta. They're actually up here. Aquí están en la pantalla. Está en la página 40 por si acaso. They're on, did you tell them it's on page 40? Thank you. Página 40. So every single human heart needs companionship. Cada ser humano, cada corazón humano necesita compañerismo. Every human needs to find purpose in life. Cada ser humano necesita propósito en la vida. Every human life needs security. Cada vida humana necesita seguridad. God made humans to need love and to love. Dios ha hecho el ser humano a necesitar amor y amar. And every one of us has guilt that we have to figure out how to deal with. Todos nosotros tenemos culpa y tenemos que saber qué hacer con esta culpa. So when we are talking about those 5 things, Cuando hablamos de estas 5 cosas, we are talking about the deep needs of a soul. estamos hablando de las necesidades profundas del alma. And when we are talking about these deep needs of the soul, Cuando estamos hablando de estas profundidades, estas necesidades profundas del alma, it is much easier to introduce that person to a real relationship with God. es mucho más fácil dirigir a esta persona a su relación con Dios. There are several scenarios in your book on page 40 and 41. Aquí hay unos ejemplos o escenarios que podemos mirar en página 40 y 41. And I would urge you to read those and mark down which soul need is being exposed in that conversation. Me gustaría animarles a leer estas situaciones en las páginas 40 y 41 y tratar de examinarlo y ver cuál es la necesidad del alma que se encuentra en cada situación. And that you ask God to help you to be able to learn how to take conversations deeper. Y que pidas a Dios que te ayude a poder profundizar las conversaciones más. And to be able to recognize the soul needs of each person you talk to. Y de poder identificar las necesidades del alma con cada persona con quien te encuentras. As you're having conversations with people and making relationships,
You want to get to learn as much about that person as you possibly can. Cuando estás conversando con alguien, quieres aprender lo máximo sobre esta persona posible. And all along the way, you are showing them genuine interest and concern. En todo tiempo estás mostrándole interés genuino. What you're going to find is that not very many people in this world are genuinely interested and concerned for others. Lo que tú vas a encontrar es que en este mundo no hay muchas personas genuinamente interesadas y que les concierne el estado de otras personas. So when you are, it will make a huge impact on their life. Entonces, cuando tú tienes interés en su vida, deseas conocerlo y ver sus necesidades, eso hace gran impacto en sus vidas. So when we have this conversation, Entonces, cuando tenemos esta conversación, ¿cómo estás? Muy bien. What have we said so far? ¿qué es lo que hemos dicho hasta ahora? ¿Cómo estás? Muy bien. Not anything. Nada. I mean, those are all polite things to do, Esos son buenos modales nomás. but we haven't really said anything. Pero en sí no hemos dicho nada. Next time you ask somebody, how are you doing? And they say, I'm very good. La próxima vez cuando tú preguntas a alguien, ¿cómo estás? Y te dice, muy bien. I would just, and you can't do this every time, No cada vez, por si acaso. but try this sometime. Pero inténtalo alguna vez. Look at the person in the eye and say, no, really, how are you really doing? Mira a la persona alguna vez, no cada vez, pero mira a la persona en el ojo y dile, pero de verdad, ¿cómo estás? And I'm telling you, you need to be prepared for what happens next. Te digo, te advierto, debes estar preparado a lo que va a pasar. Because not very many people are interested in how that person is really doing. Porque no muchos les interesa cómo está tal persona de verdad. And you can make a great impact when you are. Puedes hacer un gran impacto donde te encuentres. One of the things that we've observed, Una de las cosas que nosotros hemos observado, that the most important skill in being a good conversationalist is the skill of listening. una de las cosas más importantes para hacer buena conversación es la habilidad de escuchar. You see, we think that the most important skill is the skill of talking, Nosotros muchas veces pensamos que la habilidad más importante es el de hablar, but that's not really true. pero no es cierto. You see, listening shows a person respect. ¿Por qué? Porque escuchar muestra respeto. Do you remember when we said that trust was very important in a relationship? ¿Se acuerdan cuando hemos dicho que la confianza es muy importante en una relación? And that when a person trusts you, they're going to be more apt to listen to you, talk to them about the Lord. Y que cuando una persona confía en ti, será más probable que te escuche cuando hables de Cristo. Let me give you an equation that always equals trust. Déjame darles una suma matemática que siempre termina en confianza. Shared experiences Experiencias compartidas plus respect más respeto equals trust. suma confianza. You see, all you need to do is spend time with that person. Lo único que tienes que hacer es pasar tiempo con esa persona. Let them see that you genuinely value them. Déjale ver que tú de verdad valoras esta persona. You see, that's what respect is. Porque, ¿sabe? Eso es respeto. Respect is just simply showing people how valuable they are to you. Respeto es mostrarle a alguien cuánto valor tiene para ti. Do you have to agree with people before you respect them? ¿Tú tienes que estar de acuerdo con alguien para poder respetarlo? The answer is no. Y la respuesta es no. In fact, there can be people who live very, very bad lifestyles, and you can still respect them. Puede haber personas que viven una vida malísima, de muchos malos hábitos, y todavía puedes respetarlo. In fact, I believe that one of the ways that we should always treat everyone is to treat them with respect. En verdad, yo creo que una de las maneras que debemos tratar a todos es con el respeto. All we're doing is showing them the value that God has placed on their life. Porque lo que estamos haciendo es mostrándole
el valor que Dios ya ha puesto en esa persona. God sees every human soul as valuable, Dios ve cada ser humano como de valor. and you and I should too. Y tú y yo debemos hacer lo mismo. Listening shows respect. Escuchar muestra respeto. It shows a person that you value them. Muestra a una persona que tú lo valoras. Listening builds relationships. Escuchar crea amistades. One man said, "You can get more friends in 2 weeks by becoming a good listener." Un hombre dijo, tú puedes tener más amistades en 2 semanas escuchando Than you can in 2 years by trying to get someone to listen to you. que podrías crear en 2 años tratando de convencer a otros que escuchen a ti. Listening builds relationships. ¿Por qué? Porque escuchar crea amistad. Listening builds loyalty. Escuchar también crea lealtad. If you will really listen to your friend, it will draw you closer to them. Si tú realmente escuchas a tu amigo, hará que se acerque. Everyone needs a good friend who will listen to them. Todos necesitamos un buen amigo que nos escuche. And so you promise yourself, I will be that friend. Entonces, prométete a ti mismo, yo seré ese tipo de amigo. I read this quote Yo leí esta frase, that most people consider themselves pretty good listeners. que la mayoría de las personas se consideran más o menos buenos oyentes. However, few are capable of really listening. Sin embargo, la mayoría no son capaces de escuchar de verdad. That was written by a relationship expert. Esto fue escrito por un hombre que es experto en amistades. And I believe you and I ought to listen to that. Y yo creo que tú y yo debemos escucharlo. Are you listening? ¿Están escuchando? He literally says that we are not good listeners. Él dijo, no somos buenos oyentes. And I think all of us have to wake up to that. Y yo creo que todos tenemos que despertar a esta realidad. Because listening shows people that you care. Porque oír a alguien muestra que a ti te importa. People don't care how much you know Las personas no les importa cuánto sabes until they know how much you care. hasta que sabe cuánto a ti te importa esta persona. So what are some traits of a good listener? Entonces, ¿cuáles son algunas características de un buen oyente? This is on page 43. Está en la página 43. You need to really pay attention to what it says here. Necesitas escuchar lo que dice. Listening is not just waiting for your chance to talk. El escuchar no es simplemente esperar tu turno para hablar. Have you ever been talking with someone and you are saying something and you take a breath? A lo mejor tú has estado hablando con alguien alguna vez y tomas un respiro And as soon as you take a breath, they jump in and start talking about something totally different. y tan rápido que tú tratas de respirar, esta persona entra, agarra la conversación y lo lleva en otra dirección. And you know immediately they were not listening. Y tú sabes inmediatamente, esta persona no me estaba escuchando. So listening is not just waiting your chance to talk. Bueno, escuchar entonces no es simplemente esperar tu turno para hablar. It's actually focusing on what the other person is saying. Escuchar es enfocarte en lo que dice la otra persona. When we listen, we are actually earning our chance to show them Christ's love. Cuando nosotros escuchamos, estamos ganando la oportunidad de hablarles del amor de Cristo. I think one of the greatest things that God does for me to show me his love is that he listens to me when I cry out to him. Yo creo que una de las cosas más grandes que Dios hace por mí para mostrarme su amor es que Él me escucha cuando yo clamo a Él. Great listeners don't talk about themselves. Un buen oyente de verdad no habla de sí mismo. So I meet new people all the time. Yo siempre estoy conociendo personas nuevas. It's part of my lifestyle. Es parte de mi vida. I mean, every single Friday, some pastor picks me up that I've never met, and I'm driving to his house. Cada viernes prácticamente un pastor nuevo que a lo mejor no conozco me recoge del aeropuerto y me lleva a su casa. And so we're trying to get to know each other.
Entonces estamos queriendo conocernos. And so he begins asking me questions about myself. Y él empieza a hacerme preguntas acerca de mí mismo. And when I have heard the word I, my personal pronoun, out of my mouth about 4 or 5 times, Cuando yo he escuchado la palabra yo saliendo de mi boca como unos 4 o 5 veces, I know it's time for me to start asking questions about him. yo sé que es hora de hacerle preguntas a él. Because good listeners don't talk about themselves. Porque un buen oyente no se habla mucho de sí mismo. Good listeners show people that they're listening. Un buen oyente demuestra a otros que sí está escuchando. That means that we have to stop what we're doing. Eso muchas veces significa que tenemos que parar lo que estamos haciendo. Can I show you how to kill a conversation? ¿Podría mostrarles cómo matar una conversación? Hang on just a second. A ver, un momento. Just a minute. Ah. Can I take this? Un momentito. A ver, ¿puedo responder? Yeah, that's a great way to kill a conversation. Esa es una buena manera para matar la conversación. I've just told them that what's going on here is more important than what's going on here. Acaba de demostrarles que lo que está aquí es más importante de lo que está aquí. You probably know this, but your phone has buttons on the side of it. Tú a lo mejor ya lo sabes, pero tu teléfono tiene unos botones en los costados. And they will silence your phone. Y esto puede poner modo silencio a tu celular. So literally, I can be having a conversation with someone. Entonces yo puedo estar en una conversación con alguien, My phone will ring, mi teléfono suena, and they'll stop because they hear my phone ringing. y ellos paran porque escuchan mi celular. And I can reach on the outside of my pocket, touch one of those buttons, and silence it. Y yo puedo tocar mi celular sin meter mi mano en el bolsillo And then just say, go ahead, what were you saying? y puedo pasarlo al modo silencio y después seguir preguntándole, ¿y qué me estaba diciendo? Did you know that was possible? ¿Tú sabías que esto es posible? Yeah, that really is possible. Sí, lo es. And you know what I've just showed them? ¿Sabes qué es lo que le he enseñado? You are very important to me. Tú eres importante para mí. So show the person that you're listening to them. Entonces muestra a la persona que tú estás escuchando. Another way to show the person you're looking to them is to respond to them verbally. Otra manera de mostrar que sí estás escuchando es tu respuesta verbal. One of the ways to do that is to kind of take what they've said and sum it up back to them. Una de las maneras de hacerlo es escuchar lo que dijo y después resumirlo a sí mismo. I'll tell you something that I almost always speak back to a person. Yo les diré una de las cosas que casi siempre vuelvo a decir a la persona, Their name. su nombre. Now, I do that for 2 reasons. Lo hago por 2 razones. Most people like the fact that I remember their name. A la mayoría de las personas les gusta que yo me acuerdo de su nombre. But number 2, I know I'm probably going to forget their name. Pero en segundo lugar, es muy probable que yo me olvide su nombre. And I just find that when I use their name, it makes it stick in my head better. Y yo he visto que cuando yo uso su nombre, hace que yo lo recuerde más comúnmente. I've actually had several people say to me, you're really good with names. Algunas personas me han dicho, tú eres muy bueno con los nombres, ¿no? And if they only knew, Y si supieran, la verdad. I am horrible with names. Soy horrible con los nombres. But that's just a trick that I've learned that helps me. Pero es algo que aprendí que me ayuda. But another thing that you can do to show a person you're listening Pero otra cosa que puedes hacer para demostrar que estás escuchándolo is ask follow-up questions. es hacer preguntas que son como seguimiento. So when a person tells you something Entonces, cuando alguien te cuenta algo and you ask a follow-up question to what they just said, y tú sigues con otra pregunta en la misma línea, you are giving them permission to go deeper in the conversation. le estás dando permiso a esta persona a ir más profundo en la conversación. And remember, one of our goals is to take conversations deeper. Acuérdense que una de nuestras metas es profundizar la conversación. If you don't learn anything else, that one thing can change your conversations. Si no aprendes nada más esta noche, solo esto puede ayudarte en tus conversaciones. Just learn to ask follow-up questions. Aprende a hacer preguntas que son como seguimiento a la conversación. You actually respond to people non-verbally. Muchas veces respondes a las personas sin palabras. You either look at them or you are distracted. O estás mirando a la persona o estás distraído.
Does it bother you when you're talking to someone and they're kind of, looking around like this? Does that bother ¿Te you? molesta cuando estás hablando con alguien y ellos están mirando por todos lados? It bothers me. A mí sí, me molesta. I have a confession to make. Tengo que confesar algo. I'm a TV holic. Yo soy adicto a la televisión. Yeah. So if there's a TV on in the room, Si hay una tele prendida, it's very hard for me to keep my eyes off of it. es difícil para mí no mirarlo. My wife and I will be eating dinner in a restaurant. A lo mejor mi esposa y yo estamos comiendo en un restaurante. And I know I've been doing it again when she asks me, is there a TV behind me? Y yo sé que yo estoy haciendo mal si ella me pregunta, ¿hay un televisor detrás mío? And whenever I have my eyes on the television, Cuando yo tenga mis ojos en la tele, I am communicating to her that I am not really listening. le estoy comunicando a ella que de verdad no estoy escuchándole. So when you're talking to your friend, when you're listening, you need to be tracking with them. Cuando tú estás hablando con tu amigo, tú tienes que mostrar con tu cuerpo, con tus ojos, que sí le estás siguiendo. That means you're trying to find the meaning and understand what they're saying. Significa que tú estás tratando de buscar entender su significado de su conversación. Stay engaged when they're telling stories. Trata de entrar en sus historias. Do you ever find yourself kind of zoning out? Quizás te encuentras que estás medio lejitos de la conversación. It's like, oh, where are they? Como que te despiertas y, "Ay, ¿dónde estuvimos?" And so we need to track with our friend. Entonces hay que hacer ya seguimiento mental. Here's a couple of talking rules. Hay unas reglas para la conversación. The first one is the 2-second rule. El primero es la regla de 2 segundos. When a person stops talking, wait 2 seconds before you start talking. Si, cuando la persona deja de hablar, espera 2 segundos antes de responder. They may be just taking a breath. Posiblemente solo están respirando. Some people need more time than others, Algunos necesitan más tiempo que otros so we have to give them that time. y tenemos que darles ese tiempo. Another rule is the you go first rule. Otra regla es esto: adelante tú. So you've done this. You're in a conversation and both of you start talking at the same time. Eso nos ha pasado a todos, ¿verdad? Estás en una conversación y los dos empiezan a hablar. And you be the person who always says, no, you go ahead. Sea la persona que siempre dice, no, adelante tú. You see, listening takes time, but it is worth it. ¿Por qué? Porque escuchar requiere tiempo, pero vale la pena. But in addition to that, it actually changes my perspective. Pero además cambia mi perspectiva. I find that I tend to be a little critical in my life. Porque yo veo que muchas veces soy muy criticón. I actually find that most Christians are very discerning people. Yo he visto que la mayoría de los creyentes son muy discernientes. Discerning is good, Discernir es bueno, but it's a very short distance from critical. pero le falta muy poco para llegar a ser crítico. And critical is not very fun to be around. Y ser una persona que critica a otros no es divertido. So learn to be a person who sees good things about the situation Entonces aprende a ser alguien que se nota las cosas buenas de la situación or the person, o de la persona. and then verbalizing that appreciation on a regular basis. Y después pronúncialo, dilo regularmente. On page 45, there's a good story about how a person got a chance to witness because of a good compliment. En la página 45 hay una historia interesante de alguien que pudo testificar por un halago sincero que hizo. And learn to understand people. Aprende a entender las personas. We have to keep our eyes off of our own insecurities Nosotros tenemos que quitar los ojos de nuestras propias inseguridades. and try to see life from our friend's perspective. Hay que tratar de ver la vida desde la perspectiva del amigo. I heard a story about a man who was a great chess champion. Yo escuché la historia de un hombre que era experto en ludo. And sometimes when he was playing a game, if he got stuck, Y a veces cuando estaba jugando y ya no sabía qué hacer,
he would get up and walk around and look at the chessboard from his opponent's perspective. Él literalmente se levantaba, daba la vuelta para poder mirar el ludo desde la perspectiva del otro. And it always helped him. Y esto siempre le ayudaba. So try to see your friend's life from their perspective. Entonces trata de ver la vida de tu amigo desde su propia perspectiva. You have a lot in common with your unsaved friends. Porque tienes mucho en común con tus amigos inconversos. Both of you live in houses. Los dos viven en casas. Both of you have families. Los dos tienen familias. Both of you have to worry about transportation. Los dos tienen que preguntarse cómo voy a hacer transporte. Everybody has financial issues. Todos tenemos problemas económicos. You actually have more in common with your unsaved counterparts than you know. Tú tienes mucho en común con tus compañeros inconversos de lo que te das cuenta. So try to find those commonalities. Entonces busca las cosas en común. But actually, appreciating the differences between you can be a good benefit as well. Pero también notar las diferencias que tengas puede servir también. So what I mean by that is if that person knows something that you don't know, Por ejemplo, si esa persona sabe algo que tú no sabes, one of the best ways to get to know them is to get them to teach you. una de las mejores maneras quizás de conocerlo es hacer que te enseñe algo. If you want to get close to a 25-year-old, Si quieres acercarte a un joven de 25 años, ask them to show you how to use your phone. pídele que te enseñe cómo usar tu celular. So we can always find things that will draw us to closer to others. Siempre podemos encontrar cosas que nos ayudan a acercarnos con otros. Be careful that you are always transparent in relationships. Ten cuidado que siempre seas transparente en tus amistades. If we are superficial, we're asking our friend to be superficial. Si nosotros somos superficiales, estamos animando a que el amigo sea superficial también. We want this relationship to go into a heart relationship. Queremos que esta relación, esta amistad llegue al corazón. That means we have to open our heart to them. Eso significa que tenemos que abrir nuestros corazones a aquella persona también. Learn to eliminate bad communication habits. Aprende a eliminar los malos hábitos de la comunicación. I'll just mention a few. Como, por ejemplo, Don't interrupt people. no interrumpas. It actually tells them that what you have to say you think is more important than what they have to say. Lo que tú comunicas cuando interrumpes es lo que yo voy a decir es más importante de lo que tú estás diciendo. Don't hijack conversations. No robes, no asaltes la conversación. A hijacking is when you're changing the conversation away from what they want to talk about to what you want to talk about. Eso sí quiere decir que tú agarras la conversación y lo llevas en otra dirección y no es lo que ellos estaban conversando. Have you ever noticed that sometimes you're in the middle of a story and all of a sudden the guy goes, no, let's talk. I mean, he doesn't say no, he just changes the subject. ¿Te has dado cuenta? Quizás estabas contando una historia y en medio de la historia alguien dice, mejor hablamos de eso. Quizás no dice mejor, pero simplemente cambia el tema. Do you like it when they do that? ¿Te gusta cuando hacen esto? No, none of us likes that. No, a nadie le gusta. But sometimes when we try to get to the gospel, that's what we do. Pero a veces cuando queremos llegar al evangelio, eso es lo que hacemos nosotros. And if you and I will find opportunities to talk about the gospel when it's appropriate in conversations, Y cuando tú y yo buscamos la manera de hablar del evangelio cuando sea más apropiado, and one of the best ways to do that is to take conversations deeper, y una de las maneras de hacerlo es profundizarnos en la conversación. then we're going to find much more success. Entonces encontraremos mucho más éxito. Never dominate conversations. Nunca domines en la conversación. So the next time you're in a restaurant La próxima vez que estés en un and restaurante, you're eating with friends, estás comiendo con tus amigos, about halfway through the meal, notice how much food is on each person's plate. como a la mitad del tiempo, date cuenta cuánta comida hay en cada plato. The person who has a lot of food still on their plate La persona que tiene mucha comida todavía en su plato,
is the person who's been dominating the conversation. Es la persona que domina la conversación. So don't dominate conversation. Entonces no lo domines. One of the things you can do to have a conversation be warm is to find a comfortable place to have conversations. Una de las cosas que puede ayudar a que tu conversación sea calurosa es encontrar un lugar cómodo. If you are in a comfortable place, or maybe I should say it this way, if your friend is comfortable, it's going to be much easier for him to open his heart in conversation. Si tu amigo está en un lugar cómodo, será mucho más fácil que abra su corazón durante la conversación. We were talking about this session with pastors' children, Estuvimos hablando de ese tema con los hijos del pastor. and they were talking about the fact that this is very hard to do at someone's front door when you're doing door-to-door visitation. Y hablamos del hecho de que eso es muy difícil que sea un lugar cómodo cuando estás tocando puertas. Now, I think door-to-door visitation is important. Ahora, yo creo que tocar puertas es importante. I'm a church planter. Yo soy un plantador de iglesias. I have knocked on thousands of doors. He tocado miles de puertas, But I recognize the limitation of that comfort or that setting. pero yo reconozco la dificultad de este ambiente. And if I'm going to have a comfortable conversation with someone, I need to be able to find a place where we can sit down. Pero si vamos a tener una buena conversación, tenemos que encontrar un lugar cómodo donde sentarnos. I've actually found that sitting at a kitchen table sometimes is one of the most comfortable places. Yo he encontrado que muchas veces sentarnos en la mesa de la cocina es un lugar muy cómodo. It tends to draw you closer than you would sit if you're just sitting in chairs. Muchas veces hace que se acerquen más comparado con simplemente sentarse en dos sillas o dos sillones. Oftentimes it actually puts you kind of at corners with people. Muchas veces te pone al frente del otro. Instead of sitting on a couch in which you're side by side. En vez de sentarse así en un sillón donde están así de costado. Those are just all things that will help the conversation be comfortable. Son cosas simples pero que pueden ayudar a la conversación. If you want to get close to someone, share a meal with them. Si quieres acercarte a alguien, puedes compartir una comida con ellos. There's something disarming about eating together. Hay algo que como que baja la armadura cuando comemos juntos. We humans are communal people. Nosotros, seres humanos, somos personas de comunidades, en There's otras palabras. something very communal about sharing a meal together. Hay algo muy comunal, muy bonito cuando compartimos una comida. When I'm in a church of people I don't know, Cuando estoy en una iglesia nueva con personas desconocidas, the people that I get the closest to in that church las personas con las cuales me acerco más are the people I share a meal with. son las personas con quien he comido. I don't know that I totally understand that, La verdad, no lo entiendo al 100%, but I promise you it helps. pero te prometo que sí funciona. So when you're forming friendships, be intentional and take the initiative. Entonces, cuando estás formando amistades, sea intencional y toma estos pasos. And don't give up on people. Y no te rindes. Every single relationship have ups and downs in them. Cualquier amistad tiene sus altibajas. And sometimes when we're in one of those down places in the relationship, A veces en uno de estos lugares bajos, en la amistad, it's easy for our insecurities to start taking over. es fácil que nuestras inseguridades empiecen a ganarnos. I think they really don't like me. Creo que la persona no me gusta. Or maybe they don't like the fact that I'm a Christian. O quizás a él no le gusta que yo sea cristiano. And it could be that they're just in a bad mood right now. O quizás fulano está de mal humor. So don't give up when you're in those ups and downs in a relationship. Entonces no te rindes en estos lugares bajos. This is a time when the telephone can really help you. Eso es un tiempo cuando el teléfono del celular puede ser muy útil. If you haven't seen him for a while, then send him a text. Si no lo has visto hace tiempo, mándale un mensaje. Say, I've been thinking about you. How are you? Dile, he estado pensando en ti, ¿cómo estás?
Keep the relationship current. Mantén esta amistad al día. Don't let too much time go by before you touch base with them again. No permitas que mucho tiempo pase hasta que hagas contacto otra vez. And always pray for the people you're forming relationships with. Y siempre ora por las personas con cuales estás armando amistad. And the bottom line is this. El final de todo es esto. What we're trying to do is to create a desire to hear the gospel. Lo que estamos haciendo es tratando de crear el deseo de escuchar el evangelio. Okay, we all know this statement. You can lead a horse to water, but you can't make him drink. En inglés hay un dicho que es el siguiente. Puedes guiar el caballo al agua, pero no puedes forzarlo a tomar. But you can put salt in his oats, and then he'll want to drink. Pero sí puedes poner sal en su comida y hará que quiera tomar agua. Jesus is the water of life, Jesús es el agua de vida and we are the salt of the earth. y nosotros somos la sal de la tierra. I think God wants us to be living the kind of lives that make people thirsty for Jesus. Yo creo que Dios quiere que vivamos de una manera que da a personas sed de Cristo. I want to be a friendly person. Yo quiero ser una persona amigable. I think it is a high priority in the Christian's life. Yo creo que es una prioridad muy alta para el creyente. Remember this, Jesus was a friend of sinners. Recuerda esto, Jesucristo era amigo de pecadores. If you want to win people to Christ, Si quieres ganar personas a Cristo, you may have to draw them to yourself first. quizás tendrás que traer a esa persona a ti mismo primero. Relational evangelism is really bringing Jesus up close and personal to that person. El evangelismo relacional es traer Cristo cerca a esta persona. You see, Jesus is in me. Porque Cristo está en mí. And as I get close to a person, Y mientras que yo me acerco a alguien, I have an opportunity to show them Jesus in me. yo tengo la oportunidad de mostrarle Cristo en mí. So let me sum this all up with just a few words. En resumen, daré unas palabras. Learn to ask questions. Aprende a hacer buenas preguntas. Learn to listen carefully when people talk. Aprende a escuchar cuidadosamente cuando otros hablan. Track with your friend. Sigue con tus amigos, hacer seguimiento. Involve them in the conversation. Involúcrale en la conversación. Respond to the specific things they say. Responde a las cosas específicamente que han dicho. And learn to be a good person with compliments. Y aprende a ser bueno en halagar. I believe that Jesus was a friendly person. Yo creo que Jesucristo era una persona amigable. And I actually believe that good Christians are friendly people. Y yo creo que un buen creyente también es amigable. So let's be good Christians. Así que seamos buenos creyentes. All right. I'm going to quit a little early tonight. Ok, vamos a terminar un poco temprano esta noche. I apologize. Lo siento. Yeah, you're not getting your money's worth Ay, tonight. ay, ay, les estamos robando. I'm going to ask Pastor if you close us in a word of prayer. Ok, vamos a terminar en oración. Gracias a la enseñanza que hemos aprendido. Padre, quizás todos hemos escuchado errores que hemos cometido. Quizás todos nos hemos dado cuenta del orgullo, el egoísmo en nuestros propios corazones que muchas veces se revela en las conversaciones. Padre, perdónanos porque somos personas egoístas. Padre, haznos volver a la cruz para mirar tu ejemplo, Cristo, de sacrificarte por nosotros. Padre, tú has enviado a tu Hijo y eso también es un ejemplo de sacrificio. Padre, necesitamos observar el sacrificio tuyo y el de tu Hijo y recordar que, Padre, las cosas pequeñas y mínimas aquí en la tierra no son nada comparadas con lo que tú hiciste por nosotros. Así que, Padre, pedimos que nos ayudes a correr a la cruz y encontrar perdón por nuestro egoísmo y nuestro orgullo y que podamos sacrificar a veces la comodidad para hacer amistad con otros y ser buenos oyentes, ser buenos amigos y profundizar la conversación para poder llegar al Evangelio. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.